La venganza no era el plan. Esta noche, descorremos el telón de terciopelo sobre un mundo con el que la mayoría de nosotros solo sueña. La gala anual del Legado Metropolitano, un deslumbrante evento en la Quinta Avenida de la Ciudad de México, donde el dinero antiguo y el nuevo poder chocan. Para el corporate raider Jaime del Valle, se suponía que era su vuelta de victoria, su debut público, con su bella y joven amante en el brazo. Un último insulto tácito a la esposa que había desechado. Él creía que había escrito su final. Lo que nunca anticipó fue que su exesposa, Isabela, no solo se presentaría. Llegaría con un hombre cuyo poder podría devorarlo entero, lista para escribir un nuevo y brillante capítulo de su propia historia. Esto no es solo una historia de venganza, es la historia de lo que sucede cuando el mayor activo de un hombre era la mujer que no supo valorar. Acompáñanos mientras vemos cómo un imperio de ego, cuidadosamente construido, comienza a desmoronarse en una sola noche. El aire dentro del gran salón del Museo Nacional de Arte Moderno estaba impregnado del aroma del dinero, del poder y de las orquídeas blancas que se trepaban por las colosales columnas romanas como enredaderas fantasmales. Para Jaime del Valle, era el aroma de la victoria. Se ajustó las solapas nítidas de su smoking Tom Ford, su gemelo. Un fragmento de meteorito incrustado en platino, captando la luz de las lámparas de araña que colgaban como constelaciones congeladas. En su brazo, Clara Jiménez era una visión en carmesí. El vestido era atrevido, un corte de seda que se ceñía a su cuerpo tonificado y se hundía peligrosamente bajo. Tenía 24 años, una edad que se sentía como una declaración en sí misma. Su risa era descarada, un poco demasiado ruidosa, su agarre en el brazo de él un poco demasiado apretado, pero a Jaime no le importaba. Ella era un hermoso testimonio viviente de su continua dominación. Ella era su versión mejorada. «Cariño, ¿es esa Beatriz Worthington de allá?», susurró Clara, con los ojos muy abiertos por el hambre de una trepadora social. Su familia prácticamente es dueña de la mitad de Polanco. Poseen una cartera respetable de bienes raíces de preguerra, Clara. No exageremos, corrigió Jaime con suavidad, su tono teñido de la condescendencia informal que reservaba para aquellos que consideraba por debajo de él. La guió a través de la multitud, asintiendo cortésmente a caras conocidas. Banqueros, magnates de la tecnología y figuras políticas. Cada asentimiento era una transacción, una reafirmación de su lugar en este ecosistema dorado. Él era Jaime del Valle, el tiburón de la bolsa de valores, el hombre que había construido del Valle Capital, de una firma boutique a un gigante depredador. Su divorcio de Isabela se había finalizado hacía 6 meses. Era, en su mente, un desprendimiento necesario de un peso muerto. Isabela había sido la esposa perfecta para el hombre que fue, la compañera tranquila, solidaria e inteligente, que organizaba cenas impecables y recordaba los nombres de los hijos de sus clientes. Era clásica, elegante y completamente predecible. Pero él ya no era ese hombre. Ahora era un titán, y los titanes requerían más juventud, más vivacidad, más brillo. Clara era el brillo personificado. «Señor del Valle, un placer». Un hombre corpulento con la cara enrojecida, Felipe Carrasco de Industrias Carrasco, lo saludó, sus ojos parpadeando con aprecio hacia Clara. «Felipe», reconoció Jaime, con una sonrisa tensa en los labios. Disfrutaba de la envidia en los ojos de otros hombres.
Era una moneda tan valiosa como cualquier acción. Se dirigieron hacia el salón principal, la orquesta subiendo a un crescendo. Jaime sintió una oleada de profunda satisfacción. Todo era perfecto. Tenía el poder, la reputación y a la mujer. El pasado era un capítulo cerrado, una nota a pie de página en su épica biografía. Isabela probablemente estaba en casa, en su apartamento de un elegante tono beige, catalogando sus libros de arte o lo que sea que hiciera ahora con su tiempo. Casi sintió una punzada de lástima por ella. Casi. Fue Clara quien la vio primero. Su agarre en el brazo de él de repente se convirtió en una mordaza. «Jaime», siseó ella, su voz perdiendo la dulzura practicada. «No mires ahora, pero... ¿es esa?» La mirada de Jaime siguió la suya, recorriendo el mar de esmóquines y vestidos de alta costura. Buscó en la multitud. Sus ojos pasaron por ella 1, 2 veces, antes de engancharse y quedarse. Y en ese momento, el champán perfectamente frío en su estómago se convirtió en ácido. Era Isabela, pero no era la Isabela que recordaba. La mujer que estaba cerca de la gran escalera no era la sombra apagada y elegante que él había dejado atrás. Esta mujer era una supernova. Llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche, una creación tan exquisitamente hecha a medida que parecía haber sido tejida con luz de estrellas y sombras. Era recatado para los estándares de Clara, con mangas largas y un cuello alto. Pero se ceñía a su figura de una manera que era más sensual que cualquier exhibición de piel. Diamantes brillaban en sus orejas y garganta, no de forma ostentosa, sino con el fuego tranquilo y seguro de joyas antiguas e importantes. Su cabello oscuro, que solía llevar en un moño simple y elegante, estaba peinado en suaves ondas que enmarcaban un rostro que era luminoso. No era solo hermosa, irradiaba una serenidad y confianza que eran completamente nuevas. Era un poder que no tenía nada que ver con él. Y luego vio al hombre cuya mano descansaba de forma posesiva, pero suave, en la parte baja de su espalda. No lo reconoció al principio. El hombre era alto y delgado, con una intensidad tranquila que parecía atraer la energía de la sala hacia él, en lugar de proyectarla. Llevaba un esmoquín simple, impecablemente cortado, sin accesorios llamativos, sin saludos ruidosos. Le hablaba suavemente a Isabela, su cabeza inclinada hacia la de ella, una pequeña sonrisa genuina en su rostro mientras ella reía. Era una risa que Jaime no había escuchado en años, ligera, sin cargas y real. «¿Quién es ese?», exigió Jaime, su voz un gruñido bajo. Clara, que devoraba las columnas de chismes como desayuno, lo supo al instante. «¡Oh, Dios mío!», jadeó, con una extraña mezcla de asombro y terror en su voz. «Jaime, ese es Adrián Domínguez». El nombre cayó en la opulenta sala como una detonación. Adrián Domínguez, el ermitaño multimillonario de la tecnología, el hombre que había revolucionado la seguridad de datos con su empresa, Égida Dinámica. Era de dinero nuevo, pero del tipo de dinero nuevo que ponía nerviosos a los de dinero antiguo. Era notoriamente reservado, rara vez fotografiado, y casi nunca asistía a eventos como este. Era un fantasma, una leyenda. Y estaba allí, mirando a la exesposa de Jaime, como si ella fuera la única persona en una sala de 1000. Jaime sintió un frío pavor recorrer su columna vertebral. Esto no se suponía que pasara. Se suponía que Isabela se desvanecía. No se suponía que reapareciera en el brazo de un hombre que podía comprarlo y venderlo 10 veces,
luciendo como si acabara de renacer de sus cenizas. La narrativa que había elaborado tan cuidadosamente para la noche, su debut triunfal, ya estaba comenzando a desmoronarse. Para entender el shock de Jaime, había que entender la jaula que había construido para Isabela. Una jaula tan bellamente decorada que ella no se había dado cuenta de que sus barrotes estaban hechos de acero. Su matrimonio había comenzado como una sociedad. Ella era una graduada de Historia del Arte con un ojo brillante. Él era un joven analista hambriento en una firma de corretaje. Él tenía la ambición. Ella tenía la gracia. Isabela suavizó sus asperezas. Le enseñó qué tenedor usar. Seleccionó su vestuario y transformó su modesto apartamento en un salón donde sus superiores se sentían a gusto. Ella era su arma secreta, la arquitecta de su ascenso social. «Tienes un gusto impecable, Izzy», le decía después de una exitosa cena. «Te amaron». La esposa de Felipe Carrasco todavía está entusiasmada con tu conocimiento del arte holandés del siglo XVII. Ella sonreía, complacida con su contribución. Creía que eran un equipo. Del Valle y Rivera. Sonaba bien, pero en algún lugar del camino, a medida que su estrella ascendía, el Rivera fue silenciosamente borrado. Él se convirtió en Jaime del Valle, y ella se convirtió en la Señora del Valle, un elegante accesorio para su grandeza. El final no comenzó con una explosión, sino con miles de silenciosos desprecios. «Izzy, traigo a casa a la junta de una empresa que estoy adquiriendo. ¿Puedes encargarte de ello?», preguntaba, sin esperar una respuesta. Dejó de ver su trabajo, las horas de planificación, las llamadas a los proveedores de catering, la selección del vino, la cuidadosa distribución de los asientos para maximizar su influencia, como una contribución. Lo veía como una función de su papel, tan natural y esperada como la salida del sol. Una noche, aproximadamente un año antes del divorcio, ella estaba emocionada. El Instituto Moreau, una prestigiosa fundación de arte, le había ofrecido un puesto en su comité de adquisiciones. Era un sueño hecho realidad, una oportunidad para usar su experiencia de forma profesional. Esperó a que él estuviera de buen humor, después de que había cerrado una adquisición hostil, particularmente cruel. Le presentó la carta de oferta con un vaso de su Macallan 25 favorito. Él escaneó la carta, su ceño fruncido. «Es un puesto no remunerado. Es un puesto en la junta, Jaime. Rara vez se paga. Es por el prestigio, la influencia, por el amor al arte». Él le devolvió la carta, su expresión ilegible. «¿Y cuándo encontrarías el tiempo?». «Tienes que planear la gala para el fondo de niños el próximo mes, y necesito que recibas a la delegación japonesa en 2 semanas». «Puedo hacer ambas cosas», insistió ella. «Soy organizada, lo sabes». Él suspiró, el sonido pesado de la paciencia fabricada. «Isabela, querida, tu trabajo está aquí, conmigo, apoyándome. Eso es un compromiso a tiempo completo. Tus pasatiempos son encantadores, pero mi carrera es lo que paga este ático, tu ropa, la vida que tenemos. No perdamos el foco en lo que es importante». La palabra pasatiempos la golpeó como un golpe físico. Su pasión, su experiencia, su sueño, reducidos a un pasatiempo. Fue el momento en que se dio cuenta de que ya no era su compañera. Era una empleada en una jaula dorada, y su compensación era el estilo de vida que él le proporcionaba. La gota que colmó el vaso fue Clara Jiménez. No fue la primera que Isabela sospechó, pero fue la más descarada. Jaime comenzó a llegar tarde a casa, oliendo a un perfume diferente. Un aroma juvenil y empalagoso que no se parecía en nada a su clásico Chanel No. 5. Se volvió descuidado.
dejando recibos de cenas lujosas para dos en su tocador, mensajes de texto iluminando la pantalla de su teléfono con emojis de corazón. Ella lo confrontó una mañana lluviosa de martes. Él estaba anudando su corbata, su reflejo frío y distante en el espejo antiguo que habían comprado juntos en Italia. «¿Quién es ella, Jaime?», preguntó Isabela, con la voz temblando solo un poco. Había practicado la calma. Él no fingió ignorancia. Estaba más allá de eso. «Se llama Clara. No es nada serio». «¿No es serio?». Isabela sintió que una risa hueca burbujeaba en su pecho. «La llevas a los restaurantes a los que solíamos ir. Le compraste un brazalete de Cartier, el mismo que me compraste a mí para nuestro 5º aniversario». Él se giró para enfrentarla, y no había remordimiento en sus ojos, solo irritación. «Isabela, seamos realistas. Nos hemos distanciado. Tengo ciertas necesidades. Tú y yo estamos cómodos. Es un buen acuerdo». «Un acuerdo», repitió, las palabras sabiendo a veneno. «Yo pensé que era un matrimonio». «Es lo que es», dijo, encogiéndose de hombros mientras se ponía la chaqueta. «Mira, tengo una cita a las 9. No seamos dramáticos. Nada tiene que cambiar». Pero todo había cambiado. Él no la veía como una mujer a la que había agraviado, sino como un obstáculo para su conveniencia. Esa noche, ella no lloró. Llamó a su abogado. El divorcio fue rápido y quirúrgicamente preciso. Jaime, esperando una batalla emocional desordenada, se sorprendió por su compostura. Ella no luchó por el ático en la avenida Presidente Masaryk ni por la casa en la Riviera Maya. Él le ofreció un generoso acuerdo, uno que consideraba un paracaídas de oro para silenciarla. Ella aceptó la cantidad base estipulada en su acuerdo prenupcial, un documento en el que él había insistido, que ahora se sentía como una bendición para ella. Ella no quería su dinero de culpa. «Todo lo que quiero», le dijo a su abogado, «son mis efectos personales, mis libros y el arte que adquirí personalmente para nuestra colección. Específicamente, el boceto de Rothko». Jaime se había reído cuando su abogado le transmitió esto. El boceto de Rothko era una pieza pequeña y sin pretensiones que él siempre había considerado apagada. Con gusto se lo dejó. Él no entendía que para ella, la pintura no se trataba de valor monetario. Se trataba de ser dueña de algo cuyo valor él nunca podría comprender. Era la primera pieza de su vida que estaba recuperando. El Tichita, el día que se mudó. Él estaba en un viaje de negocios en Hong Kong. Ella caminó por el silencioso y cavernoso apartamento, sus pasos resonando en la vida que habían construido. Miró los muebles caros, las vistas panorámicas de la ciudad, los objetos curados de una vida perfecta. Y no sintió nada más que alivio. No estaba perdiendo un esposo, estaba escapando de un guardián. El mundo esperaba que se desmoronara, que se convirtiera en una trágica divorciada de sociedad. En cambio, desapareció. Tomó el dinero del acuerdo, vendió el boceto de Rothko a un coleccionista privado por una pequeña fortuna. Su valor se había cuadruplicado, un hecho del que Jaime era felizmente ajeno, y comenzó a construir. No construyó una nueva vida social, construyó un nuevo yo. Se reconectó con sus contactos en el mundo del arte, no como la señora del Valle, sino como Isabela Rivera. Y el mundo del arte, que valora la autenticidad y la visión, la recibió de nuevo con los brazos abiertos. Fue en una subasta de arte en Ginebra, donde conoció a Adrián Domínguez. Él no estaba allí por el brillante espectáculo. Estaba allí pujando de forma anónima, a través de un intermediario por una rara escultura de Giacometti. Ella estaba allí asesorando a un cliente,
Terminaron en una guerra de ofertas. Ella ganó. Después, él la encontró en la galería. No se presentó como un multimillonario. Solo dijo: «Tienes mejor ojo que mi asesor. Viste la falla en la procedencia que yo me perdí». Hablaron durante horas sobre arte, sobre pasión, sobre la diferencia entre precio y valor. A él no le importaba su pasado, ni con quién se había casado. Estaba fascinado por quién era ella. Su mente, su perspicacia, su fuerza tranquila. Su relación creció, no bajo el resplandor de los flashes de los paparazzi, sino en la tranquilidad de los museos, las galerías privadas y las conversaciones nocturnas. Él no intentó poseerla. La celebraba. No la veía como un accesorio. La veía como su igual. Así que cuando Isabela se paró en esa escalera en el Met, no era un acto de venganza. Era una declaración de existencia. Ya no era un fantasma en la historia de Jaime del Valle. Era la heroína de la suya. Y Jaime, observando desde el otro lado de la sala, apenas comenzaba a entender el terrible error que había cometido al subestimar a la mujer que pensaba que conocía. En el momento en que Isabela y Adrián comenzaron a bajar la gran escalera, fue el momento en que el centro de gravedad de la gala cambió. Un silencio se apoderó de la zona inmediata, una sutil caída en la cacofonía de conversaciones, mientras las cabezas se giraban, no con la descarada curiosidad reservada para las celebridades, sino con la respetuosa intriga reservada para el verdadero poder. Isabela se movía con una gracia recién descubierta. No era solo el vestido o los diamantes, era una calma interior que se irradiaba. Cada paso era deliberado, sereno. Ella no estaba buscando aprobación o reconocimiento. Su atención estaba en Adrián, su expresión una mezcla de afecto y diversión, mientras él le susurraba algo al oído. Jaime observaba, congelado en su lugar. Sintió las uñas de Clara clavarse en su antebrazo. «Todos están mirando», susurró ella, con la voz tensa por la ansiedad, pero ya no miraban el atrevido vestido carmesí de Clara. Miraban la tranquila majestad de Isabela. La pareja en la parte inferior de las escaleras, Beatrice Worthington, la reina de la sociedad de la Ciudad de México, y su esposo, dieron una señal clara al resto de la sala. Beatrice, una mujer cuya sonrisa podía hacer o romper una temporada social, sonrió a Isabela, dándole un beso en el aire en ambas mejillas con una calidez genuina. «Isabela, querida, te ves absolutamente deslumbrante. Ese vestido es una obra maestra», declaró Beatriz, con su voz potente. «Y Adrián, qué cruel de tu parte ocultártela de todos nosotros». «Beatriz, sabes que prefiero la vida tranquila», respondió Adrián, su voz un barítono tranquilo y profundo que contrastaba fuertemente con el discurso brusco y agresivo de Jaime. Su sonrisa era genuina, pero Isabela insistió en que la causa de la gala era demasiado importante para perdérsela. Adrián fue lo suficientemente generoso como para conseguir la nueva escultura de Degas para la subasta del ala contemporánea de esta noche, agregó Isabela con suavidad. Sentimos que al menos deberíamos despedirla. Una ola de murmullos se extendió entre los observadores. La escultura de Degas era la joya de la corona de la subasta benéfica de la noche. Una pieza tan rara que su adquisición había sido la comidilla del mundo del arte durante meses. El benefactor había sido anónimo, hasta ahora. Jaime sintió que un músculo de su mandíbula se contraía. Él había donado unos miserables $50,000 a la gala, una cantidad calculada para obtener el máximo crédito de relaciones públicas con un mínimo impacto financiero. Adrián Domínguez había donado una obra maestra multimillonaria
y ni siquiera había buscado el crédito por ello hasta ese mismo momento. Fue una jugada de poder tan sutil y tan potente que hizo que la propia postura de Jaime pareciera infantil. Observó a Clara, que jadeaba. «Jaime, eso es, sé lo que es», respondió Jaime. Su compostura se agrietaba. Necesitaba recuperar el control de la narrativa. Se arregló la corbata, puso una sonrisa depredadora y comenzó a guiar a Clara hacia ellos. Fue un movimiento nacido de pura y destilada arrogancia. Enfrentaría esto de frente. Reduciría a Isabela a su exesposa, una mujer con un nuevo benefactor afortunado. Mientras se acercaban, la mirada de Adrián se encontró con la de Jaime por encima de la cabeza de Isabela. No había malicia en sus ojos, ni un desafío abierto. Había algo mucho más desconcertante, una completa indiferencia. Era la mirada que un león le daría a una mosca zumbando. Isabela se giró cuando se acercaron, su expresión serena solidificándose en una máscara de fría neutralidad. Sus ojos, que una vez contuvieron amor, luego dolor, ahora no tenían nada para él en absoluto. Fue este vacío lo que lo golpeó más que cualquier mirada de odio. Bueno, comenzó Jaime, su voz resonando un poco. Demasiado fuerte. Isabela, ha pasado un tiempo. ¿Te ves bien? Dejó que su mirada se posara en ella, con la intención de que fuera posesiva, un recordatorio de su historia compartida. Parecía un asalto. «Jaime», dijo ella, con la voz uniforme y fría. La única palabra fue un desprecio. No le ofreció un apretón de manos, ni reconoció a Clara, que estaba inquieta a su lado como una suplente nerviosa. Adrián, sin embargo, giró la cabeza ligeramente para mirar a Clara, luego a Jaime. Él tampoco le ofreció una mano. «Del Valle», dijo, su tono tan plano y duro como el granito. Él sabía exactamente quién era Jaime. El círculo social a su alrededor se había quedado en silencio, observando el drama que se desarrollaba con una alegría apenas disimulada. Esto era mejor que la orquesta, más fascinante que el arte. Jaime, desesperado por afirmar su relevancia, hizo un gesto despectivo hacia Adrián. «Veo que has estado ocupada. No pensé que fueras del tipo tecnológico, Izzy». El uso del antiguo apodo fue una puñalada deliberada. Un intento de arrastrarla de vuelta a la caja que él había hecho para ella. Antes de que Isabela pudiera responder, Adrián respondió por ella. Su mano nunca se movió de su espalda. «Isabela tiene un aprecio por cualquier cosa brillantemente diseñada», dijo, con los ojos fijos en Jaime. «Ya sea una pintura del siglo XVII o un algoritmo de encriptación cuántica, es una cualidad que requiere una cierta profundidad de percepción». El insulto fue tan agudo, tan elegantemente entregado, que tardó un momento en que todo su impacto se sintiera. Lo estaba llamando un tonto superficial frente a las personas más influyentes de la Ciudad de México. Clara, sintiendo el peso aplastante del momento, decidió intervenir. Fue un error catastrófico. Ella extendió su mano hacia Isabela, su sonrisa frágil. «Soy Clara Jiménez. Es tan encantador finalmente conocerte. He oído hablar mucho de ti». La mirada de Isabela se posó en la mano ofrecida y luego regresó al rostro de Clara. No la tomó. Después de un momento de silencio insoportable, simplemente dijo: «Estoy segura de que sí». El rechazo fue absoluto. No fue dramático ni ruidoso. Fue tranquilo, frío y completamente devastador. En ese momento, Clara fue definida, no como la nueva pareja de Jaime, sino como la mujer que Isabela Rivera se negaba a reconocer. El rostro de Jaime, que había sido una máscara de extraña jovialidad, comenzó a enrojecerse.
Había venido aquí esta noche para ser el rey del baile. En cambio, estaba siendo públicamente interpretado como un bufón de la corte en un drama en el que ni siquiera era el personaje principal. Lo vio en los ojos de las personas que observaban, la lástima de algunos, la alegría maliciosa de otros. Felipe Carrasco, que había sido tan admirador solo 30 minutos antes, ahora observaba con una sonrisa fascinada y depredadora. Isabela hizo un ligero, casi imperceptible, gesto a Beatrice Worthington, una señal silenciosa de que la conversación había terminado. Beatriz, debes decirme qué piensas de la ubicación para la daga. Adrián y yo estábamos a punto de ir a inspeccionarla. Con eso, ella y Adrián se giraron y se marcharon. La multitud se separó para ellos como si fueran de la realeza. No miraron hacia atrás. Jaime y Clara se quedaron a su paso, de pie en un círculo de silencio que se sentía como un foco de atención. El rostro de Clara estaba pálido. Su valentía se había roto. Las manos de Jaime estaban apretadas en puños a sus costados. Nunca se había sentido tan completamente castrado públicamente en toda su vida. La noche aún era joven, pero su derrota ya era total. O eso pensaba él. La verdadera humillación aún no había comenzado. ¿Crees que el rechazo de Isabela a Clara fue un acto de crueldad o una muestra de poder? ¿Qué crees que sintió Clara en ese momento? El encuentro actuó como una cerilla encendida en yesca seca. En cuestión de minutos, los susurros se habían incendiado y se estaban extendiendo por todo el gran salón como un fuego imparable. La historia se repetía, se embellecía y se analizaba desde todos los ángulos. ¿Viste la forma en que lo miró como si no existiera? Y el vestido, una pieza personalizada de ese diseñador belga reservado, según he oído. Totalmente elegante. Adrián Domínguez no lo había visto en un evento público en 5 años, y mira cómo la mira como si ella hubiera colgado la luna. Pobre Jaime del Valle. Pensó que estaba presentando a una estrella y terminó siendo el telonero de una reina. Jaime podía sentir el cambio en la atmósfera. Las espaldas que una vez se golpeaban, ahora estaban giradas. Los saludos que una vez fueron cálidos ahora eran fríos y breves. Ya no era el tiburón, era el anzuelo. Trató de reírse de ello, agarrando una copa de champán de un camarero que pasaba y bebiéndola de un trago. ¿Puedes creer el descaro?, le murmuró a Clara, que intentaba desesperadamente parecer imperturbable. ¿Desfilando con él? Es patético. Un claro grito de atención. Ni siquiera me dio la mano, dijo Clara, con la voz temblando ligeramente. Delante de todos. Olvídate de ella, dijo Jaime, con la mandíbula tensa. No es nadie, una reliquia olvidada. Esta es nuestra noche. Pero sus palabras sonaron huecas, incluso para él mismo. Observó a Isabela y Adrián desde el otro lado de la sala. No estaban haciendo alarde ni cortejando a la multitud. Estaban en conversaciones tranquilas, atrayendo a la gente hacia ellos. Vio a Isabela hablando con la directora del museo, sus manos moviéndose con un énfasis elegante, mientras hacía un comentario sobre la iluminación en la galería impresionista. Vio a Adrián en una profunda discusión con el secretario del Tesoro, no sobre finanzas, sino sobre una iniciativa filantrópica para la alfabetización digital en comunidades desatendidas. No solo asistían a la gala, eran parte de su tejido, entretejidos en el mismo tapiz de poder en la sala, mientras él y Clara eran simplemente hilos llamativos, de repente luciendo baratos y fuera de lugar. La noche continuó, una tortura a cámara lenta para Jaime. Durante la cena, lo sentaron en una mesa lejos del estrado central, una clara degradación social. Sus compañeros de mesa eran jugadores menores, aduladores que aún lo rodeaban.
pero su adulación ahora parecía desesperada y patética. Desde su asiento, tenía una vista clara de la mesa principal, donde Isabela se sentaba entre Adrián y el alcalde de la Ciudad de México. Ella reía, su rostro iluminado por la luz de las velas, y se sintió como una afrenta personal. Desesperado por reafirmarse, Jaime cometió un error táctico. Durante una pausa en la conversación en su mesa, vio a un viejo conocido, un periodista llamado Miguel Espinosa, que escribía una poderosa columna financiera para El Diario Financiero, pasar por allí. «¡Miguel! ¡Ven aquí, viejo perro!», Jaime llamó, su voz un poco demasiado fuerte por el champán. Espinosa se acercó vacilante, sus sentidos de periodista claramente cosquilleando. «Jaime, una buena noche fantástica», mintió Jaime, pensando en mi próximo gran movimiento. Del Valle Capital está más ágil y más despiadado que nunca desde que optimicé mi vida personal. Guiñó un ojo, un gesto torpe, destinado a enmarcar su divorcio como una decisión empresarial estratégica. Los ojos de Espinosa se movieron hacia la mesa de Isabela. ¿Es eso cierto? Parece que la señora Rivera Domínguez está haciendo lo mismo. El apellido compuesto golpeó a Jaime como un golpe en el cuerpo. Rivera Domínguez. Ni siquiera lo sabía. Lo había asumido. No sabía lo que había asumido. No se había molestado en averiguarlo. Rivera, corrigió Jaime, con la voz aguda. Su nombre es Isabela Rivera. Espinosa levantó una ceja. No según la lista de benefactores de la gala. Está listada como una donación conjunta del señor Adrián Domínguez y la señora Isabela Rivera Domínguez. Una muy generosa, por cierto. Están copresidiendo el nuevo programa de tecnología y artes del museo. Copresidiendo. Una donación conjunta. Un nuevo nombre. Estas no eran las acciones de una mujer que tenía una aventura. Estas eran las acciones de una mujer que construía un imperio con un nuevo rey sobre las cenizas de su antigua vida. Cada nuevo detalle era otra palada de tierra sobre la tumba del ego de Jaime. «Es muy inteligente», dijo Jaime, tratando de sonar admirador, pero resultando amargado. Siempre supo cómo caer de pie. La implicación era clara. Era una cazafortunas que había cambiado por algo mejor. Espinosa no se lo creyó. «No lo sé, Jaime», dijo, su voz adoptando un tono analítico profesional. «Me la encontré en Art Basel hace unos meses. Estaba negociando la venta de una colección privada al Getty. Fue una negociación dura. El mundo del arte la toma muy en serio. Ya no es solo la esposa de alguien. Es una gran jugadora por derecho propio». Espinosa se excusó, dejando a Jaime rumiando en una nueva ola de humillación. Siempre había creído que él era la sustancia y ella el estilo. La idea de que ella poseía un intelecto formidable y una perspicacia empresarial que ahora florecía sin él era incomprensible. Desafiaba fundamentalmente todo su autoconcepto. No solo había perdido a una esposa, había perdido un activo cuyo valor había subestimado de forma criminal. El veneno de los susurros ahora corría por sus venas. Miró a Clara, que empujaba un trozo de pescado por su plato. Su vestido carmesí de repente parecía llamativo bajo la elegante iluminación. Él la había elegido por su apariencia, por su juventud. Pero en esta arena, contra este nivel de poder sofisticado, ella era una carga. No tenía profundidad, ni conversación más allá de los chismes y las marcas. Era una cosa hermosa y vacía. Y al lado del recuerdo de Isabela, y de la deslumbrante realidad de ella ahora, Clara parecía desvanecerse en la insignificancia. Y la parte más aterradora para Jaime fue la constatación de que tal vez él se estaba desvaneciendo junto con ella.
La verdadera humillación de Jaime fue la presencia de Isabela con Adrián o la constatación de que su exesposa era más que lo que él creía. El desastre de una mala inversión. Sentirse invisible es un infierno especial para una mujer como Clara Jiménez. Toda su vida había sido una campaña por la visibilidad. Había trabajado incansablemente en el gimnasio, en las camas de bronceado, en la peluquería, para convertirse en el tipo de mujer en la que un hombre como Jaime del Valle se fijaría. Y lo había logrado. Había ganado el premio. Pero esta noche, el premio se sentía como un premio de consolación. Las miradas de admiración a las que estaba acostumbrada ahora se dirigían a otro lugar. Los susurros no eran sobre su belleza, sino sobre su desaire público. Ya no era la estrella. Era una nota a pie de página en el regreso triunfal de Isabela Rivera Domínguez. La amargura era un nudo duro e indigerible en su garganta. Durante un descanso antes de la subasta benéfica, vio a Isabela deslizarse de su mesa y dirigirse en dirección a los baños. Impulsada por el champán y una desesperada necesidad de recuperar alguna apariencia de estatus, Clara decidió actuar. Se excusó, dejando a Jaime con su mal humor, y la siguió. El tocador era un oasis de mármol y accesorios de oro rosa, momentáneamente vacío, excepto por las dos. Isabela estaba de pie frente al espejo, no retocándose el maquillaje, sino simplemente tomándose un momento de tranquilidad, su reflejo mostrando a una mujer perfectamente a gusto consigo misma. Clara entró, el clic de sus tacones, anormalmente ruidoso, en el suelo de mármol. Tomó el lavabo al lado del de Isabela, sacando su lápiz labial de su bolso con un floreo. «Es una fiesta hermosa, ¿no?», comenzó Clara. Su voz goteaba dulzura artificial. Isabela se encontró con sus ojos en el espejo. «Es una recaudación de fondos muy importante, sí». Su tono era educado, pero fríamente distante. No hizo ningún movimiento para irse, un desafío silencioso para que Clara declarara su propósito. Jaime estaba tan ansioso por ello, continuó Clara, aplicándose una nueva capa de carmesí en los labios. Una oportunidad para finalmente relajarse. Sabes, ha sido un año estresante para él. El divorcio fue muy duro para él. Fue una táctica patética y transparente. Un intento de pintar a Isabela como la mujer cruel que había herido al gran hombre. Isabela finalmente se giró del espejo para mirar a Clara directamente. Su mirada no era de enojo ni de dolor. Era analítica, como la de una científica observando un espécimen. «Terito, me imagino que liquidar una sociedad de 20 años por un modelo más nuevo y brillante viene con una cierta cantidad de papeleo», dijo Isabela, con la voz suave, pero teñida de hielo. La sonrisa practicada de Clara vaciló. Esta no era la exesposa llorosa y despreciada que había imaginado. «Eso no es justo. Él te amaba de verdad. Todavía habla de ti». ¿Así?, preguntó Isabela, una sola ceja arqueándose con un débil divertimento. «¿Habla de las noches que pasé editando sus propuestas de negocios hasta las 3 de la mañana? ¿O la vez que diagnostiqué la falla en su estrategia de adquisición para esa compañía farmacéutica? ¿Una falla que le habría costado toda su reputación? ¿O solo habla de las cenas?» Clara se quedó atónita en silencio. No tenía idea de nada de eso. La Isabela en las historias de Jaime era una criatura doméstica, una administradora de hogares, no una socia estratégica. «Creo», continuó Isabela, su voz bajando a un tono confidencial, casi de lástima, «que a ti y a mí nos han contado dos historias muy diferentes sobre el mismo hombre. Tu historia, estoy segura, es muy romántica. La mía es una historia de advertencia». Dio un paso más cerca, y Clara instintivamente dio un paso atrás. Isabela no la estaba amenazando,
pero la pura fuerza de su presencia era abrumadora. «Déjame darte un consejo, de mujer a mujer», dijo Isabela, su voz ahora desprovista de toda emoción. «Hombres como Jaime no tienen socias, tienen activos, y los activos se gestionan, se pulen, se exhiben y finalmente se liquidan cuando ya no cumplen su función principal. En este momento, tu función es hacerle sentir joven y poderoso, pero la juventud se desvanece y su tipo de poder es precario. ¿Cuál será tu función entonces?» Clara la miró, sin palabras. Cada palabra era un dardo perfectamente apuntado, perforando su fantasía. «¿Crees que me ganaste algo?», concluyó Isabela, volviendo al espejo y recogiendo su pequeño y elegante bolso de mano. «Pero no se puede ganar un premio que la otra persona ya ha desechado voluntariamente. No fui derrotada, fui liberada». Le dio a Clara una última mirada en el espejo, una mirada que no era desagradable, pero estaba llena de una lástima profunda y aplastante. «Te hará a ti lo que me hizo a mí. La única diferencia es que yo tenía una vida a la que volver. Asegúrate de construir una para ti misma antes de que el valor de tu activo se deprecie». Con eso, Isabela salió del tocador, dejando a Clara sola en el silencio de mármol. El lápiz labial carmesí de repente parecía una herida en su rostro pálido. Por primera vez, vio la letra pequeña en el contrato de su nueva y glamorosa vida. Había pensado que era la vencedora, la que había tomado al rey. Isabela acababa de revelarle que todo lo que realmente había hecho era ofrecerse como voluntaria para ser la próxima cautiva en la torre, y ella misma le había entregado la llave de su propia jaula al carcelero. El triunfo que sintió se había cuajado en terror. La confrontación en el tocador fue un acto de crueldad de Isabela o un regalo de verdad para Clara. ¿Qué lecciones crees que aprendió Clara sobre su propia valía? La caída del imperio de Leiego, el evento principal de la noche, era la subasta en vivo. El salón de baile zumbaba con expectación. El drama anterior añadía un toque picante a la filantropía. El subastador, un hombre con una lengua de plata y un don para abrir las carteras de los ricos, estaba en plena forma. La puja fue feroz por vacaciones lujosas, vinos raros y joyas a medida. Jaime, sin embargo, estaba ardiendo en una mezcla tóxica de champán y orgullo herido. El encuentro en el tocador había dejado a Clara conmocionada y en silencio. Su presencia ahora era un recordatorio constante de su error de cálculo. Necesitaba hacer algo. Necesitaba un gran gesto para recuperar su estatus, para recordarle a esta sala quién era. El último artículo fue anunciado. Y ahora, damas y caballeros, la joya de la corona de nuestra noche. Una escultura preparatoria de Edgar Degas, recientemente descubierta. Danseuse attachant le ruban, de Sonsoulier. Generosamente donada esta noche por el señor Adrián Domínguez y la señora Isabela Rivera Domínguez. Una ola de aplausos llenó la sala, mientras un foco de luz iluminaba la pequeña y exquisita escultura de bronce en un pedestal de terciopelo. La puja comenzó en la asombrosa cifra de $1.000.000. Las manos se alzaron por toda la sala. El precio subió rápidamente. 2 millones. 3, 4. Adriana e Isabela observaban con sonrisas tranquilas, habiendo hecho ya su contribución. Ahora eran simplemente espectadores, y entonces Jaime vio su oportunidad. Era una idea loca, temeraria, nacida de la desesperación y el ego. Compraría la estatua. Superaría a todos, incluso a ellos, por el mismo objeto de su generosidad. Y al hacerlo, los dominaría simbólicamente. Demostraría que sus bolsillos eran igual de profundos, su poder igual de real. 5 millones,
Ofreció un postor cerca del frente. 6 millones. Vino una contraoferta. Jaime se puso de pie. El movimiento fue abrupto, atrayendo las miradas de los que estaban en las mesas cercanas. Clara lo miró alarmada. $10 millones, resonó la voz de Jaime en el salón repentinamente silencioso. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Los ojos del subastador se abrieron de par en par. Él sabía reconocer una batalla personal cuando la veía. Miró hacia los otros postores, que bajaron sus manos. Esta era una batalla en la que no querían participar. $10 millones del señor Jaime del Valle. Escucho 11. Silencio. El corazón de Jaime latía con fuerza. Una sonrisa triunfante se extendió por su rostro. Miró hacia la mesa principal. La expresión de Isabela era ilegible, una máscara de calma. Adrián lo observó, no con enojo, sino con una mirada de curiosidad distante, como un físico que observa una reacción química predecible, pero decepcionante. «Va una», cantó el subastador. «Va dos». Jaime sintió una oleada de victoria. Lo había logrado. Había silenciado la sala, se había apoderado del foco de atención. «¡Vendido!», gritó el subastador, golpeando su mazo. «Al señor Jaime del Valle por $10 millones». Una ola de aplausos educados, aunque ligeramente atónitos, recorrió la sala. Jaime se sentó, inflando el pecho. Había hecho su declaración. Todavía era un jugador. Había convertido el gran gesto de ellos en su propio triunfo. El director del museo subió al escenario para agradecer a todos. ¡Qué noche tan increíble! Y qué oferta final tan espectacular. Debemos agradecer al señor del Valle por su asombrosa generosidad. Y, por supuesto, nuestra más profunda gratitud a nuestros nuevos copresidentes del programa, Isabela Rivera Domínguez y Adrián Domínguez, no solo por su donación del Degas, sino por su visión para el futuro. Hizo un gesto hacia la mesa principal. Adrián se levantó, tomando el micrófono. Jaime se reclinó en su silla, listo para soportar un discurso aburrido. «Gracias», comenzó Adrián, su voz tranquila, lo que provocó una atención instantánea. «Isabela y yo estamos encantados de ser parte del próximo capítulo de esta institución. Creemos que la tecnología y el arte no son disciplinas separadas, sino dos caras de la misma moneda de la innovación humana». Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la sala antes de que se posaran brevemente en Jaime. «La innovación», continuó Adrián, «es más que solo crear cosas nuevas. También se trata de mejorar y, a veces, desmantelar viejos sistemas que ya no son eficientes o éticos. Es un principio que aplico no solo en la filantropía, sino en los negocios». Una extraña tensión llenó el aire. Esto ya no era un discurso de agradecimiento estándar. «Hablando de eso», dijo Adrián. Su tono cambió ligeramente, volviéndose más agudo. Ejida Dinámica siempre busca oportunidades para innovar en diferentes sectores, por lo que me complace anunciar informalmente esta noche que, esta misma tarde, mi junta directiva aprobó las etapas finales de una adquisición mayoritaria de una antigua firma de la Bolsa de Valores. Una firma que creemos que tiene un gran potencial una vez que su cultura de liderazgo se realinee con los estándares éticos modernos. Jaime se congeló. Sintió que su sangre se convertía en agua helada en sus venas. Él lo supo. Lo supo antes de que se pronunciaran las palabras. La mirada de Adrián se clavó directamente en la de Jaime. Ya no había indiferencia en sus ojos. Solo había la fría y dura finalidad de un jaque mate. Esperamos con ansias el desafío de reestructurar los activos y las operaciones de Del Valle Capital. El silencio en la sala fue absoluto, ensordecedor. Fue como si el aire hubiera sido succionado del edificio.
Cada persona se giró para mirar a Jaime del Valle. La mano de Clara voló a su boca. Sus ojos se abrieron de par en par con horror. Su empresa, el imperio que había construido sobre la espalda de su primera esposa, la fuente de todo su poder y arrogancia. Adrián Domínguez no solo había entrado en su mundo, lo había conquistado y lo había anunciado al mundo de la manera más pública y humillante posible. El gran gesto de los $10 millones ya no era una demostración de poder. Era el patético rugido final de un animal moribundo. No había comprado una estatua. Había pagado un cargo de entrada de $10 millones para su propia ejecución pública. Jaime se sentó, paralizado, con el rostro pálido. Vio a Isabela, que había permanecido sentada. No estaba sonriendo, ni regodeándose. Simplemente se encontró con su mirada desde el otro lado de la sala y por primera vez en toda la noche vio una emoción en sus ojos. No era odio, no era triunfo, era un destello de la lástima que le había mostrado a Clara en el tocador. Era la mirada que uno le da a algo que ya ha terminado. El mazo no solo había vendido una estatua, había señalado el final de su reinado. El plan de Adrián de adquirir la empresa de Jaime fue una venganza de su parte o una jugada de negocios fría y calculada. El amanecer de un nuevo comienzo. Las secuelas fueron una matanza brutal y silenciosa. No hubo confrontación, ni una pelea a gritos. Solo hubo la lenta y agonizante caminata de la vergüenza. Jaime permaneció congelado en su silla mientras la gala comenzaba a disolverse a su alrededor. La gente evitaba su mesa como si fuera radioactiva. Los pocos que se encontraron con su mirada se apartaron rápidamente. Sus expresiones una mezcla de lástima y miedo. Se estaban distanciando de los escombros. La bolsa de valores es una selva, y nadie se queda cerca de una bestia recién herida. Clara fue la primera en moverse. Se puso de pie, su vestido carmesí, un corte sangriento en la tenue luz. Miró a Jaime. Su rostro era una máscara de fría furia y terror. La fantasía no solo había terminado, había sido incinerada. El hombre al que se había aferrado era un meteorito en caída. «¡Tonto!», susurró. Las palabras eran venenosas y crudas. «¡Absoluto tonto!». Ella no esperó una respuesta. Se giró y huyó sin molestarse en recoger su chal, empujando a través de la multitud que se dispersaba y desapareciendo en la noche. Su liquidación había llegado antes de lo que incluso Isabela había predicho. Lentamente, mecánicamente, Jaime se puso de pie. Sintió miles de pares de ojos sobre él, aunque nadie lo estuviera mirando directamente. La caminata hacia la salida fue la más larga de su vida. Cada paso era una nueva humillación. La grandeza del gran salón ahora parecía burlarse de él. Su espacio cavernoso amplificaba su soledad. Cuando llegó a la entrada, los vio. Isabela y Adrián estaban esperando su coche bajo el pórtico. No hablaban, sino que estaban de pie en un silencio cómodo y poderoso. Un Bentley negro, hecho a medida, discreto e imposiblemente elegante, se detuvo en el bordillo. Su chofer, un profesional con un traje oscuro, mantuvo la puerta abierta. Adrián ayudó a Isabela a entrar, su mano suave en su brazo. Antes de entrar él mismo, levantó la vista y vio a Jaime de pie allí, un fantasma en la fiesta. Por un momento, sus ojos se encontraron a través del pavimento mojado por la lluvia de la Quinta Avenida. Adrián le dio un pequeño, casi imperceptible, asentimiento. No era un asentimiento de victoria o de regodeo.
Era un asentimiento de finalidad, un cierre de un libro. Luego se deslizó en el coche y éste se alejó, desapareciendo en silencio en el flujo del tráfico de la Ciudad de México. Jaime se quedó solo en el bordillo. El aire frío de la noche no hizo nada para enfriar el fuego de su humillación. Había ido a la gala para mostrar su poder, para poner a su exesposa en su lugar. En cambio, había perdido a su amante, su empresa y su reputación en el lapso de 3 horas. Había tratado a Isabela como una nota a pie de página en su vida, y ella había regresado como la autora de su perdición, no por malicia, sino simplemente al pasar a un mundo tan lejano al suyo que su nuevo compañero podía desmantelar toda su existencia como una transacción comercial menor. Finalmente lo entendió. Los $10 millones por la estatua eran ahora una deuda que no podía pagar. Sus líneas de crédito serían congeladas por la mañana. Su junta directiva ya se habría vuelto en su contra. No solo estaba arruinado, estaba borrado. Al otro lado de la ciudad, el Bentley se movía suavemente por el bosque de Chapultepec. Isabela miraba por la ventana las luces de la ciudad que ahora veía con nuevos ojos. Adrián se acercó y le tomó la mano. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz suave. Ella se giró hacia él. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. Era una sonrisa libre de los fantasmas del pasado, una sonrisa llena de la promesa del futuro. «Estoy más que bien», dijo, con la voz clara y fuerte. Le apretó la mano. La noche no había sido sobre la venganza. La venganza era algo amargo y corrosivo. Esto era algo más limpio, más puro. Era justicia. Era el universo reequilibrando sus balanzas. Jaime no había sido destruido por un complot grande y vengativo. Había sido destruido por su propia arrogancia, por su incapacidad para ver el valor en lo que tenía y el poder en lo que había desechado. Había construido su castillo sobre la arena, y esta noche, la marea finalmente había subido. E Isabela Rivera Domínguez ya navegaba en una nueva y más fuerte corriente hacia un horizonte que Jaime del Valle nunca alcanzaría. Así cae el telón del imperio del ego de Jaime del Valle, un mundo construido al menospreciar a los demás, solo para ser desmantelado por la fuerza tranquila de la única persona que pensó que había borrado. Esta historia es más que un simple relato de un espectacular castigo en una gala glamorosa. Es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona nunca se define por con quién está, sino por quién es. La victoria final de Isabela no fue ver a Jaime caer. Fue su propio ascenso. Fue construir una vida tan plena y auténtica que su caída se convirtió en poco más que un eco lejano. ¿Cuál crees que es la forma más poderosa de venganza? ¿Un ruidoso triunfo público o el tranquilo éxito de una vida bien vivida? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has sido testigo de alguien que subestimó por completo a la persona equivocada? Nos encantaría escuchar tus historias. Si te cautivó el viaje de Isabela de esposa olvidada a líder poderosa, por favor, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que ame una historia de empoderamiento y justicia. Y asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones. Tenemos muchas más historias como esta para compartir, donde los subestimados encuentran su voz y recuperan su poder. Gracias por escuchar.